vamos a hablar acerca de lo que es la esquizofrenia. Bueno, estaba como el delirio, ¿no? Pero el nombre específico es pues la esquizofrenia. La definición: la esquizofrenia es un síndrome heterogéneo que se caracteriza por perturbaciones del lenguaje, la percepción, el pensamiento y la relación social, el afecto y la voluntad. Dentro de la epidemiología, sabemos que la esquizofrenia afecta al 0,85 de la población mundial y tiene una prevalencia de por vida de casi de 1 al 1,5%. En Estados Unidos, cada año ocurren unos 300.000 episodios de esquizofrenia aguda, con costos directos o indirectos que suman más o menos unos 62.700 millones de dólares. Entre la etiología, pues las encuestas epidemiológicas han identificado varios factores de riesgo para la esquizofrenia, entre ellos la susceptibilidad genética, las lesiones en los comienzos del desarrollo, haber nacido en meses del invierno, padres añosos, y el trastorno se observa en alrededor del 6,6 de todos los parientes del primer grado en un caso de índice afectado. Si los padres tienen la enfermedad, el riesgo de transmitir a sus hijos es de un 40%, y el índice de concordancia de gemelos monocigotos es del 50% en comparación a un 10% de los dicigotos. Entonces, pues podemos hablar de factores predisponentes. Entre estos podemos hablar de la predisposición genética, las complicaciones obstétricas o perinatales que pueden generar pues una alteración a nivel del neurodesarrollo, y esto pues puede a futuro producir este tipo de alteraciones. En el niño, problemas de conducta marcados y frecuentes durante la etapa escolar, traumatismos craneales, que también están pues dentro de lo que es alteraciones en el neurodesarrollo. Y en el adulto podemos ver factores precipitantes como situaciones estresantes vitales, el uso ilícito de drogas que pueden pues desencadenar esta enfermedad. Y hay factores que pueden mantener por la esquizofrenia, como el uso ilícito de drogas, además que los síntomas negativos mantenidos pues también eh, pueden generar el mantenimiento de esta enfermedad. Dentro de la clínica, este síndrome puede aparecer en los últimos años de la adolescencia, y su comienzo puede ser insidioso. Esto es importante recalcar la edad donde normalmente se presenta la esquizofrenia. Normalmente en los varones pues se presenta en los últimos años de la adolescencia o en la edad en un adulto joven, pero en las mujeres normalmente pues se presenta más que todo en cuando cuando empieza el climaterio o la menopausia, pues ahí es cuando la mujer pues presenta ya los síntomas, ¿no? Como decíamos, su comienzo es insidioso, pues normalmente inician con un cuadro agudo, hay un retraimiento social o lo que nosotros llamamos un autismo, las distorsiones de la percepción, donde puede presentar el paciente alteraciones a nivel corporal, y luego también puede ser ya hacia objetos o también ya alteraciones en la senso-percepción, como ideas de alucinaciones que son frecuentes, ¿no? La desorganización de las ideas y del habla, y también la forma importante del comportamiento motor, que incluye a veces la catatonía, ¿no? Ya esto en algunos procesos que ya tal vez pueden ser prolongados. La ideación delirante, que normalmente pues pueden presentar ideas paranoides, ideas persecutivas, ideas místico-religiosas, además que pueden presentar alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, que son las más frecuentes, y lo que nosotros llamamos los síntomas positivos, pues que son la desorganización conceptual, las ideas delirantes y las alucinaciones, y los síntomas negativos, que son el deterioro funcional,
la anedonia, la expresión emocional reducida, o nosotros llamamos la indiferencia o el aplanamiento emocional, además de las alteraciones en la concentración y el decremento de las relaciones sociales, lo que pues llamamos nosotros aislamiento social. Dentro de la clasificación, pues los trastornos esquizofreniformes se presentan, describen casos de pacientes que cumplen con las exigencias sintomáticas, pero no con las condiciones de duración en cuanto a la esquizofrenia. Normalmente, pues, los trastornos esquizofreniformes tienen una duración de hasta 6 meses. Ya después de este periodo, pues hay que ir pensando en una esquizofrenia. Dentro de los trastornos esquizoafectivos, para aquellos que manifiestan además pues síntomas en los independientes en los trastornos de ánimo. Como habíamos explicado, normalmente pues estos pacientes presentan eh, ánimos pues que son aplanados o indiferentes, pero en los esquizoafectivos normalmente estos pueden estar acompañados de pues trastornos del ánimo como depresión, o también pueden presentar episodios hipomaníacos. Entre los esquizotípicos y los esquizoides denotan problemas específicos de personalidad y que exponen en los trastornos de personalidad. Hay que aclarar pues que en el grupo A de los trastornos de personalidad tenemos a la personalidad esquizoide, a la esquizotípica y a la paranoide. Entonces, pues sí, es importante diferenciar, ¿no?, estos dos que pues la sintomatología es en menor intensidad. Y los trastornos delirantes que se usa para individuos que tienen delirios de contenido diverso por al menos un mes, pero por lo demás no satisfacen los criterios de esquizofrenia, es decir, pues la conducta no es desorganizada, no presentan alucinaciones, no existe un aislamiento social marcado, sobre todo estos síntomas. Dentro de la clasificación podemos definirlos como trastornos psicóticos breves que se presentan por menos de un mes y hay una alteración breve de inicio repentino en sus mecanismos ideatorios y están caracterizados por delirios, alucinaciones, desorganización del habla o comportamiento motor grueso. Y la catatonía, que se reconoce como un síndrome inespecífico que aparece como consecuencia de otros trastornos psiquiátricos médicos graves y se diagnostica al corroborar 3 o más manifestaciones de un conjunto de síntomas motores y conductuales que incluyen el estupor, la cataplexia, el autismo, la flexibilidad seria y la estereotipicación, entre otros. Dentro de los criterios para la clasificación, pues tenemos los criterios del DSM-5. Entre ellos, pues es la duración, que tiene que tener un periodo de un mes al menos, y entre los más importantes, pues dentro del criterio están los delirios, las alucinaciones, un discurso desorganizado, el comportamiento y los síntomas negativos. Además que el tiempo desde el inicio del trastorno al nivel del funcionamiento en uno o más ámbitos principales como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal están por debajo del nivel alcanzado antes del inicio. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses y pues pueden incluir un mes de síntomas que cumplan el criterio A. Y bueno, hay que considerar pues que estos síntomas no se relacionan con eh, el uso de sustancias, el uso de medicamentos o el uso de drogas. Dentro del tratamiento, el mantenimiento y el control, pues los antipsicóticos son el elemento básico del tratamiento inmediato y de sostén de la esquizofrenia. Tiene eficacia para tratar las alucinaciones, las ideas delirantes y los trastornos ideatorios, sea cual sea su causa. Entonces, pues aquí podemos ver una resonancia magnética funcional donde podemos ver áreas específicas donde se observan pues a nivel se observan
alteraciones en la esquizofrenia, ¿no? Bueno, hay que explicar un poco acerca de los antipsicóticos. Los antipsicóticos pues se dividen en atípicos y típicos o también por generaciones. En los antipsicóticos pues de primera generación, los que aún se están utilizando están la clorpromacina, el haloperidol en nuestro medio. Bueno, estos como los antipsicóticos de primera generación pues tienen un muy buen efecto sobre los síntomas positivos, pero también tienen efectos adversos que por el uso prolongado de estos medicamentos, pues es importante mencionarlos como el deterioro cognitivo, ya que estos pueden producir una neurotoxicidad. Entonces, pues no es, se puede utilizar por un tiempo corto, pero por estos efectos que tienen relación con alteraciones a nivel cognitivo, la atención, la memoria, es importante pues tener mucho cuidado en el uso. Y también pues es importante saber que estos pueden tener otros efectos que pueden producir pues pueden producir, si es que no se utilice de una forma adecuada, pues hasta la muerte. Entre los medicamentos de segunda generación y el que es, pues tenemos a los que más utilizamos, pues la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol y la risperidona. Y pues el medicamento que se utiliza pues como última opción cuando ningún antipsicótico, no hay una buena respuesta a los antipsicóticos, es la clozapina, que no la tenemos en nuestro medio, pero sí es uno de los mejores antipsicóticos. Entre sus efectos adversos pues está la granulocitosis. Por esta razón pues a los pacientes hay que tenerlos controlados cuando se inicia el tratamiento. Primero cada 2 semanas hay que hacerles un hemograma para ver cómo están los niveles de leucocitos y ya luego hacer controles cada 6 meses. La risperidona pues es uno de los antipsicóticos más utilizados en nuestro medio por su acción y también porque este no produce tantos efectos adversos como el haloperidol. Sí, la olanzapina, pues sí se describe el aumento de peso. Además, la quetiapina puede producir la sedación y el aumento de peso y pues a dosis bajas puede utilizar también para síntomas ansiosos. Eh, y bueno, no hay que ir viendo acerca de las dosis y ir viendo más o menos a qué dosis los pacientes pueden ir respondiendo. Normalmente empieza con dosis bajas y se va aumentando. Si es que no hay una buena respuesta, pues se puede asociar, se pueden ir asociando o en el último caso utilizar la clozapina. Bueno, aquí vamos a explicar un poco acerca de las vías que se alteran a nivel de las vías dopaminérgicas y la presencia de los síntomas y cómo los antipsicóticos pueden disminuir los síntomas. En la primera podemos ver la vía mesolímbica. Esta vía mesolímbica pues es la que produce los síntomas positivos como las ideas delirantes, las alucinaciones, la conducta desorganizada y cuando pues utilizamos un agonista, un antipsicótico, un antagonista dopaminérgico, eh, pues cuando estos están bloqueados, pues hay una reducción de los síntomas positivos. La segunda vía que está alterada, pues es la vía mesocortical. La vía mesocortical está pues más relacionada con los efectos secundarios negativos como las alteraciones cognitivas, además de pues la bulia, la apatía que pueden presentar los pacientes. Entonces, pues a nivel de esta vía, cuando existe un bloqueo, eh,
pues estos síntomas van mejorando, pero para que esto mejore, pues el tratamiento se tiene que utilizar por mucho tiempo, ¿no? Es mucho más lenta la respuesta. Luego tenemos la vía nigroestriada. Pues esta nos explica más que todo los efectos adversos de utilizar eh, antipsicóticos atípicos como el haloperidol, donde los pacientes, pues por el bloqueo, eh, pueden presentar temblores, pueden presentar además síntomas como la caticia, que son frecuentes con el uso del haloperidol, pero con el uso de de los típicos como la risperidona, la olanzapina, pues este síntoma no se presenta. Y bueno, la vía tuberoinfundibular, que es la última que puede producir un bloqueo de los antipsicóticos, esta pues está relacionada con que alguna vez puede haber un aumento de la prolactina en algunos pacientes. Bueno, los antipsicóticos atípicos, eh, como dice su nombre, pues estos los llaman también antipsicóticos pues sucios, porque estos no bloquean directamente a receptores específicos, sino pueden bloquear varios receptores. Entre estos podemos tener los receptores de la 5-hidroxitriptamina, los 2A, los muscarínicos, los alfa-adrenérgicos, los histaminérgicos y los dopaminérgicos. Entonces, pues aquí nos explican un poco pues qué acciones pueden presentar. Cuando bloquean los receptores, los D2 y los D3, pues tenemos acciones, pueden presentar alteración, pueden presentar pues la acción a nivel de la esquizofrenia, cuando actúa a nivel de los muscarínicos y pueden producir alteraciones cardiometabólicas. Por eso en estos pacientes se ve un aumento del peso, además que pueden tener alteraciones en el alargamiento en el intervalo QT. Cuando pues altera el 5HT2A, el 5HT2A y los dopaminérgicos, puede tener una acción antimaníaca. Por eso los antipsicóticos están indicados en episodios maníacos o hipomaníacos en el trastorno bipolar. Además que tienen una acción sedante, hipnótica, y cuando esto más que todo a nivel muscarínico y a nivel de los histaminérgicos, y por esta acción pues también son llamados tranquilizantes mayores. Se puede dar en algunos pacientes como una acción sedante, pero como les decía, en personas de la tercera edad hay que tener mucho cuidado, y más que todo si es que tienen alteraciones en el ritmo cardíaco, para evitar pues algún tipo de efecto adverso que podemos producir con el antipsicótico. Dentro de los efectos adversos, pues tenemos efectos colaterales más graves, potencialmente letales, que incluyen la hiperprolactinemia, las arritmias ventriculares, las obstrucciones gastrointestinales, la pigmentación retiniana, la ictericia obstructiva y el síndrome neuroléptico maligno. Pues que esto es muy importante. Esto se da más que todo por los antipsicóticos atípicos como el haloperidol, donde está caracterizado pues por la hipertermia, la disfunción autónoma, la rigidez muscular y el aumento de la creatinina fosfoquinasa. Esto es importante, y una leucocitosis también. Esto es importante mencionar porque pues cuando no se utiliza de una forma adecuada, pues el síndrome neuroléptico maligno se debe realizar un manejo en la terapia intensiva, y pues normalmente la mortalidad es muy alta. Habíamos hablado acerca de la clozapina, que es una de las últimas pues opciones para esquizofrenias que son muy refractarias a tratamientos antipsicóticos, y pues como decíamos es la última opción por la granulocitosis
que puede presentar, y también porque puede inducir a convulsiones en pacientes que pues pueden presentar un electroencefalograma normal o pues que esté asociado con algún foco lesional que puedan presentar estos pacientes a nivel cerebral. Es preciso revisar semanalmente el recuento de leucocitos, en especial en los primeros 3 meses de tratamiento. Además que habíamos hablado que pues los antipsicóticos atípicos pues producen alteraciones metabólicas. Entonces ellos son más propensos pues tienen un riesgo mayor eh, a que si es que no se tiene un buen control en relación también a la alimentación, puedan presentar una diabetes mellitus tipo 2 y pues esto se relaciona con la relación de la glucosa independientemente de los efectos en la obesidad que pueden producir estos antipsicóticos, y pues hay mayor frecuencia en el aumento del peso y el desarrollar una diabetes tipo 2 con la clozapina, la olanzapina y la quetiapina, que pueden producir hiperglicemia y un aumento de peso o hipertrigliceridemia. Por esta razón es importante, antes de iniciar un tratamiento antipsicótico, pues hacer una valoración cardiológica, un electrocardiograma, además de hacer un control laboratorial que nos permita ver pues si no hay alteraciones a nivel de la glucosa, además el colesterol, y también en el tratamiento ir controlando el tema del peso y pues ir explicando, ¿no?, que estos medicamentos pueden producir estos efectos adversos, entonces para que los pacientes tengan cuidado con la dieta y también pues hasta que un poco mejoren los síntomas negativos o cuando ya haya una mejoría pues que se realice ejercicio. En esta diapositiva podemos ver los efectos que pueden ir produciendo y cómo el uso de los antipsicóticos de una forma, sobre todo los atípicos, de una forma pues inadecuada, van produciendo alteraciones a nivel corporal, a nivel de el aumento de peso, los triglicéridos, la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, y cómo puede producir una diabetes, y luego eventos cardiovasculares que estaban relacionados con alteraciones en el ritmo cardíaco, y pues normalmente podemos reducir por este uso inadecuado el tiempo de vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces pues hay que tener mucho cuidado con el uso de antipsicóticos. Dentro del mantenimiento, pues hay que hablar que los antipsicóticos son eficaces en alrededor del 70% de los pacientes que sufren un primer episodio de la enfermedad, y la mejoría aparece en el plazo de horas a días, pero la remisión completa suele tardar de 6 a 8 semanas, y pues cuando estamos hablando de un primer episodio, normalmente en un segundo o ya cuando hay varios episodios repetitivos, pues este porcentaje va disminuyendo. Tiene que existir controles periódicos dependiendo de los psicofármacos que esté utilizando, exámenes laboratoriales y del electroencefalograma que les mencionaba. Además que ir viendo la dosis terapéutica, ¿no? Normalmente se inicia con dosis bajas y luego, si es que es necesario, ir subiendo. Además que se tiene que realizar una psicoeducación familiar para que comprendan acerca de estos síntomas, por qué se presentan y cómo también pueden ir remitiendo con el uso de psicofármacos. Ya, hay que hablar acerca de la violencia y el diagnóstico diferencial, ¿no? Los médicos de atención primaria pueden encontrar o sospechar de situaciones familiares de violencia familiar, doméstica o social, y normalmente pues a veces los pacientes con esquizofrenia pueden presentar episodios de agresividad, y a veces normalmente pues la familia no está preparado para esto. Entonces pues a veces hay que tener mucho cuidado, y como dice acá, cuando un paciente llega a la consulta agresivo, no hay que tratar de racionalizar y con el paciente, y pues podemos estar frente a
agitación psicomotriz. Entonces hay que tener mucho cuidado y en estos casos no actuar solo. Es importante que se actúe en grupo, si es necesario llamar a otros médicos o llamar a enfermeras, enfermeros que puedan colaborar para la reducción del paciente y evitar así pues ser lesionados o lesionados por el paciente. Además, es importante diferenciar entre lo que es una esquizofrenia y el delirio, ¿no? Entonces, pues hablábamos que la esquizofrenia puede tener un inicio agudo, pero ya se van observando por un periodo prolongado cambios en la conducta, llaman la atención algunas cosas, algunos síntomas que el paciente puede presentar, pero que la familia no la toma de importancia. Y el delirio, como sabemos, tiene una base orgánica en la que el paciente puede tener alteraciones hidroelectrolíticas, puede presentar una leucocitosis, además puede tener alteraciones neurológicas que pueden producir un delirio, ¿no? Entonces es importante diferenciar entre una esquizofrenia y el delirio con los criterios de la CAM que hablan acerca del estado de conciencia, que la esquizofrenia normalmente no está alterada, además la atención que sí está totalmente dispersa en el delirio, la memoria que está alterada, además que puede haber eh, conductas desorganizadas y es entre las más importantes.